Damos a todos la bienvenida. Nos visita Natividad Vázquez. Aleluya. Nos visita la hermana Rosa Aide también. Bienvenida. A ver, se alegran. La hermana Carmencita también. Amén. Qué bueno que estemos acá. El salmista dijo: una cosa le he pedido al Señor. Pero luego él dice: la voy a buscar. Y él dice que esté yo todos los días en la casa de mi Dios para inquirir en su templo, para contemplar su hermosura. En cierta ocasión, tal vez venía él de alguna batalla, había estado fuera un buen tiempo, y cuando él se va acercando, yo me lo imagino llegando a Jerusalén, y él dice: anhelaba mi alma. ¿Cómo dice él? Anhelaba mi alma, y aún ardientemente deseaba los atrios de la casa del Señor. Y a medida que él se va acercando, empieza a contemplar, y él dice: aún el ave haya casa para sí, y la golondrina un lugar donde poner sus polluelos. Y como que sigue caminando y dice: tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y se les queda viendo a los que tenían la dicha de estar ministrando en el templo, porque se ministraba 24 horas. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alaban. Que eso sea una realidad en nosotros. Yo digo no a la religión. Solo 3, los demás les gusta la religión. Yo digo no a la religión. La religión ha de ser algo terrible, algo no good. Y el legalismo peor. Yo bendigo a Dios porque ha sido bueno. Tenemos que disciplinarnos. Estaba escuchando acerca de un japonés. Dice que en Japón es una cultura muy fría. Ellos no se abrazan, ellos no se besan. Ahorita ellos no están sufriendo. Para ellos esto es normal. Dice que cuando ellos tienen gripe, por cultura, usan mascarilla, porque piensan en el prójimo. Usted sabe que la mascarilla no es para protegerse usted, es para protegerme a mí. La protegida es para proteger al prójimo. Entonces dice que ellos por cultura piensan en el prójimo. Pero no son personas de besos, no son personas de abrazos, no son personas de decir te quiero. Y entonces dice él está casado con una colombiana. De hecho, él nació en Colombia. Entonces él dice: yo tengo que pensar que voy a abrazar a mis hijos. Yo tengo que pensar que les voy a dar un beso. Y tengo que pensar que les voy a decir te amo. Dice: no me sale por naturaleza, pero lo hago porque quiero que el día de mañana sea natural en mis hijos. Entonces así es como venimos nosotros a buscar al Señor. Hay cosas que no son naturales en nosotros. Lo natural en nosotros es la idolatría. ¿Verdad? Entonces tenemos que irnos disciplinando poco a poco hasta que se haga un hábito en nosotros. Bien, este año nos hemos dado a la tarea de estudiar lo que tradicionalmente, porque la Biblia no le llama así, pero tradicionalmente es que, por ejemplo, a lo que supuestamente celebran como el Domingo de Resurrección, en los United States y en otros países de habla inglesa le llaman tradicionalmente Easter, ¿verdad? Easter. Entonces a eso me refiero,
que cuando algo se traslada por tradición, tiene un peso bastante fuerte que es difícil de quitar. Entonces, por ejemplo, en este caso, se conoce como los 10 mandamientos, pero en ningún momento la Biblia dice que eran 10 mandamientos. Es más, dentro de la ley mosaica hay 613 leyes o mandamientos o ordenanzas. Lo que la Biblia dice, y habló el Señor estas palabras a Moisés. Entonces son en realidad 10 palabras, pero no palabras de que, por ejemplo, I love you, 3 palabras, no. Yo hoy le traigo la palabra de Dios, pero le voy a dar un montón de palabras. Pero la palabra de Dios encierra el mensaje. Entonces, cuando dice estas palabras, está hablando de declaraciones, está hablando de afirmaciones. Y yo espero que usted esté tomando este estudio en serio y que hasta el día de hoy usted ya se haya memorizado los primeros 5 versículos del capítulo 20 de Éxodo. Porque no se trata de aprenderse una frase. Y habló el Señor estas palabras a Moisés diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, de la tierra de servidumbre. Por lo tanto, eso se lo añado yo, amarás. Y luego no tendrás. Y el tercer mandamiento o tercera declaración está en el versículo 7 y dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esa es toda la declaración, toda la afirmación. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, coma, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Yo voy a avanzar porque el tiempo sí avanza. Aunque Él, el Señor Dios Todopoderoso, se ha revelado con diferentes nombres. Voy a esperar que termine de... Él se ha revelado con diferentes nombres. Uno de los nombres, por ejemplo, es Adonai, Elohim, Elyon, Emanuel, consejero, celoso. El nombre del Señor, y recuérdense que cuando yo pongo Señor con mayúsculas, me estoy refiriendo al tetragramatón, a la YHWH, que es al Dios eterno, el Dios todopoderoso. Entonces, Él se ha revelado con diferentes nombres. Pero el nombre del Señor no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Ahora, si usted lo halla, me lo comunica. Si usted que nos está viendo sabe dónde está, me avisa. Porque es posible que yo haya pasado de noche. Entonces, no se encuentra el nombre del Señor en ninguna parte de la Biblia. Los hebreos en sus escrituras, que para usted y para mí son el Antiguo Testamento, se refieren a Él como YHWH. Y ellos solamente decían el nombre. O sea, cuando ellos hablaban de Dios, ellos decían el nombre. ¿Sí me entiende?
no decían en realidad el nombre del Señor, el nombre propio. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre del Mesías durante su estadía en la tierra? Jesús. Ese era su nombre. Su nombre, usted tiene un nombre que solo le va a durar aquí. Diga gloria a Dios. Si usted se llama Gertrudes, lo siento, pero se lo van a cambiar. Si usted se llama Cleopatra, lo siento, se lo van a quitar. Si usted se llama aquella tu tía, si usted se llama, bueno, el nombre que sea, lo siento, se lo van a quitar. Yo conocí a un señor que su papá le puso un nombre que cuando él escribiera las iniciales quedara BMW. Por muy BMW que sea, si es cristiano se lo van a cambiar y le van a dar un nombre nuevo. Cuando Jacob le preguntó al hombre, puse entre comillas hombre, porque cuando usted lee el contexto se va a dar cuenta que era una epifanía, era una cristofanía. O sea, era una, y ahí cada vez que miro una de las salidas del Señor me acuerdo ahí del estimado señor Mario Flores. Porque hay que hacer preguntas. A mí me ayuda que usted haga preguntas. Si no quiere decir que usted es un alumno, pero de al 120%. Pero ahí en Génesis 32 hay una de las salidas del Señor. Y dice que se quedó Jacob solo y luchó con un hombre. O sea, se manifestó como hombre. Él vio un hombre. Solo que todavía el verbo no se había encarnado. Esa es la diferencia. Que en su salida final, Él se encarnó. Pero en esta salida se le manifestó como hombre. Como cuando se le manifestó a Josué. Se le manifestó como el príncipe de los ejércitos de Israel. Entonces, él le pregunta, Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, ¿y por qué me preguntas por el nombre? Pero no se lo dio. O sea que había esa incógnita, ¿cuál es el nombre de Dios? Y Moisés le dijo, bueno, voy a ir, pero hay un problema. Que cuando yo llegue a Egipto, los hebreos me van a decir, bueno, ¿y cuál es el nombre del Dios que te está enviando? Es sencillo, les dices. Les vas a decir que te está enviando, yo soy el que soy. Ahora, ahí hay sabiduría. Ahí hay sabiduría, porque esto es como dejar algo pausado. Yo soy el que soy. Pero luego en el Nuevo Testamento aparece este mismo. Y él dice, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Yo soy el buen pastor. No entendió porque si no hubiera empezado a aplaudir. Porque el Hijo y el Padre uno son. Yo soy el pan. Entonces, aquí había sabiduría. Como cuando Abraham preguntó, ¿dónde está el cordero? Y después Juan le contesta, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que los judíos están perdidos, porque ellos solo tienen lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos solo tienen preguntas y no tienen respuestas. Usted y yo tenemos las preguntas y la respuesta. Y en las iglesias cristianas dicen aleluya. Y en las iglesias gringas dicen thank you Jesus. A ver cómo dicen en las iglesias cristianas. Y en las gringas. Bueno, ya vamos. Sí, para que vaya, pues algún día usted se convierte al evangelio, sepa. El nombre, fíjese que lo tengo otra vez entre comillas porque no sabemos cuál es el nombre. Entonces el nombre
debe ser el nombre que le fue otorgado al Señor Jesús después de haber cumplido con triunfo la voluntad de Dios a través de su encarnación. Dice Juan 1:14 que ese verbo se hizo carne. Eso se llama encarnación. El verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria, dice Juan, del unigénito del Padre. Pero en Filipenses 2:9, después de que Pablo dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que estando en la condición de Dios, no tuvo eso como a qué aferrarse, sino que se humilló y tomó la forma de hombre y luego se volvió siervo. Y entonces dice que como él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio, no tiene su Biblia ahí lista, Filipenses 2:9, estos versículos. ¿Y le dio qué? El nombre. Le dio no un nombre, le dio el nombre que es sobre todo nombre. O sea que lo elevó. Cuando David enfrenta a Goliat, le dices: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con jabalina. David ni siquiera le puso atención a su morralito con piedras. Yo vengo a ti, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre debe ser también el nombre que usamos para orar y echar fuera demonios. Jesús dice: todo lo que pidan en mi nombre. Cuando usted y yo decimos en el nombre de Jesús, no estamos diciendo por Jesús. En el nombre de Jesús. Esto se entiende en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la hermana Evelyn se llamara Evelyn Ivette Alicea de Quiñones, propiedad mía, privada, certificada por un juez, ¿verdad? Allá la hermana Rachel se llamara Raquel Trinidad Franco de Cuevas. Haga así pues. Allá la hermana Nancy se llamara Nancy Zulema Martínez. Mire, de Alvarado, de don Pedro de Alvarado. No, dice de don Lupe de Alvarado. Entonces ahí se marca, ¿verdad?, que esa mujer le pertenece. Entonces cuando usted y yo decimos en el nombre de Jesús, no sabemos ni siquiera lo que estamos invocando, así no lo entendemos a cabalidad, pero es ese nombre que es sobre todo nombre. Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, finalmente en la introducción, el nombre debe ser el nombre que será escrito sobre los que formen parte de la iglesia vencedora. Apocalipsis 3:12, ¿cómo dice? Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire, por eso lo de la vacuna es asunto personal. Es asunto de fe. Yo no he pensado ponérmela. No acostumbro ponerme vacunas, pero no es porque vaya contra mi religión. Simplemente que, bendito Dios, yo gasto como $30 en medicina en el año. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero cada quien es diferente. Ahora, ¿por qué le mencioné la vacuna? Porque si a usted ya lo sellaron con el Espíritu Santo, no le pueden poner otro sello.
No le pueden poner otra marca. En Apocalipsis aparecen 7 iglesias. Pero esas 7 iglesias juntas son la iglesia del Señor. Este edificio es un edificio. Cuando nos vayamos se queda el edificio bonito y todo porque queremos que cuando vengamos se convierta en casa del Señor. Pero la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, somos todos los que un día recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hay mucha gente que ahorita en este momento apostató de su fe. Ellos siguen siendo parte de la iglesia. Son un hermano, por lo menos uno de los preachers, ¿verdad? Ellos siguen siendo parte de la iglesia, aunque ahorita tal vez anden volando bajo. Pero ellos, por si acaso pasan por ahí a ver si el esposo o la esposa vino al culto, los hijos, ¿verdad? Están chequeando. Usted no se va en el arrebatamiento. Usted se va a quedar a la tribulación para que le laven sus ropas. Entonces resulta que de esas 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Y a esa iglesia le prometen que la van a sellar, que la van a marcar con el nombre. Mandar usted, ahí vamos a conocer el nombre. No sé dónde nos lo van a poner. Yo no sé dónde nos lo van a poner. Y uno, como está en su mente natural, uno piensa que le van a poner un tatuaje, ¿no? Allá arriba no van a haber necesidad de tatuajes. Los hombres, dice Génesis 4:26, que inician a invocar el nombre del Señor. Mire, esto es bien importante. Yo lo escribo porque no le ha pasado a usted que piensa algo y de repente se le chispotea. Se le olvida, especialmente si ya pasó de los 40 años. Usted que ya va a llegar a los 40, ande con su papelito o mejor una grabadora, le digo a mi esposa, porque se le olvida dónde deja el papel. Pero yo lo apunté, pero ¿dónde dejé el papel? No, mejor, mire, bendito Dios, para eso sí sirven estos aparatos. Bendito Dios. Pero, entonces yo anoto, porque fíjese que es algo, yo tengo el privilegio maravilloso, mire, yo pudiera predicar todos los días, largo y tendido, gloria a Dios. Pero los hermanos tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que comprometerse con la palabra también, si no, solo se van a acostumbrar a comer y no van a dar. Yo también tengo que aprender a sentarme ahí, a escuchar los remas que Dios les da a ustedes. Pero esto es bien importante. Entonces le estaba diciendo que yo cuando estoy estudiando la palabra, de repente siento que me empiezan a soplar y empiezo ya a escribir. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de aprender mecanografía. Bueno, esto significa que un grupo, no todos, un grupo del género humano comenzó a buscar a Dios. O sea, lo que quiere decir que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, eso quiere decir que un grupo, no todos, que parte del género humano empezó a reconocer a Dios como su Señor, como el Creador. Ahora, recordemos que Caín y todo su linaje, de una u otra forma, le habían vuelto la espalda a Dios. Dios viene y evangeliza a Caín. Por eso usted no se sienta mal si usted evangeliza y lo rechazan, si a Dios mismo lo rechazó Caín. Mira, Caín, el pecado está a la puerta y te está llamando, te está seduciendo, pero tú puedes apoderarte de ese pecado. Y Caín dijo, no acepto, rechazo. Y mató a su hermano. Y después empezó el linaje de David, los descendientes de Caín, fue un mal linaje. En vez de invocar a Dios,
En vez de honrar a Dios, Caín honró a su hijo. Porque dice que él edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Lamec, que también era descendiente de Caín, fue el primer bígamo. Dios dijo, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Dijo, yo me voy a unir a mis mujeres. Y tomó 2 mujeres. Y también fue el primer asesino porque él mató a Caín. Jabal fue el primer ganadero nómada. Yo me voy a dedicar a la ganadería. Uno tiene que trabajar, uno tiene que luchar, uno tiene que esforzarse por la vida. Las cosas no le caen del cielo, así dice la gente, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Y que no me vayan a pedir el diezmo porque no lo doy. ¿Sí? No, nadie pide nada. Nadie pide nada. Uno da de gracia lo que de gracia ha recibido. Jubal, por su parte, se dedicó al arte de la música. ¿Sabe que hay muchos jovencitos viejos y difuntos? Sí, hay muchos jóvenes hoy en día, hay otros viejos y otros ya murieron, que descubrieron el don del canto en una iglesia. Usted conoce por lo menos a unos 2 o 3. Un difunto, Elvis Presley. Otra difunta, Whitney Houston. Uno que esté vivo, Justino Bieber. Entonces, pero hoy hay hijos de pastores, porque generalmente los hijos de pastores que aprenden a cantar, a tocar un instrumento, que hoy están tocando en barras, que hoy están tocando en clubs. Ellos les pasó los de Jubal. O sea, lo que estamos viendo es de que Caín y su descendencia optaron por darle la espalda a Dios. O sea, no invocaron el nombre del Señor. Tubal Caín aprendió de metalurgia, o sea, se especializó en metales y se dedicó a la fabricación de herramientas. Y hoy hay muchos como Caín y su descendencia que se han dedicado a otras cosas y le han vuelto la espalda a Dios. Pero Dios siempre tiene un remanente. Entonces, cuando nació este hijo de Set, los hombres volvieron a invocar el nombre del Señor. Nota, el mundo se corrompe cuando los hombres dejan de invocar el nombre del Señor. Debería usted estar un poquito preocupado en el sentido de que hay que orar más, porque no podemos cambiar el rumbo que lleva el mundo porque tiene que cumplirse la palabra. Pero por primera vez en los Estados Unidos, la mayoría de personas no pertenecen, no tienen ninguna afiliación religiosa. Siempre desde que el país fue fundado, por lo menos un 75% de la población norteamericana decía que tenían una relación con Dios. Ahora ya no. Ahora solo somos el 47% de la población. O sea que el 53% está a favor del aborto, está a favor del homosexualismo. Y esto que estoy diciendo, muy pronto ya no nos van a dejar decirlo porque estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por YouTube. Hay una propuesta de ley precisamente ahora en el Congreso para evitarnos a nosotros decir estas cosas que estoy diciendo. Por eso lo digo de una vez, antes de que nos cierren las puertas.
Entonces, eso quiere decir que el 53% de los norteamericanos están a favor del matrimonio gay y todas las cosas que le dan la espalda a Dios. Por eso usted diga, ven, Señor Jesús. Solo dos, los demás que no venga, ¿verdad? Que sigan regalando dinero y usted se queda. Ese dinero no es gratis, ya nos lo están cobrando. Hace un año la gasolina estaba a menos de $2. Ya va por 3. Ya estamos pagando ese dinero. La madera, la madera que estaba a 20, ahora está a 49. Así que espero que no se haya malgastado ese dinero porque le va a servir para pagar de regreso. Como dijo la hermana Daisy, va, con que se haya acordado del diezmo. Dice usted, si se diezma de eso, dice que de todo dice la Biblia. Ya se fue el volumen otra vez, hermano. Abraham invocó el nombre del Señor cuando entró a la tierra de Canaán, Génesis 12:8. Es decir, Abraham hizo confesión pública de su fe. Abraham le dio gracias a Dios. Abraham adoró a Dios. Abraham buscó la protección y guía de Dios. Eso quiere decir invocar el nombre del Señor. Y eso se hizo un hábito continuo en la vida de Abraham y que exitosamente inculcó en la vida de Isaac, porque Isaac también aprendió a invocar el nombre del Señor. Siempre yo tengo la dicha de por lo menos predicarle a un hermano. Ahora entiendo por qué a veces los hermanos se paran acá y se quedan así fijos. Sí, porque los demás no dicen amén. Significación del nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? We do not know. No sabemos. Además, dice, bueno, esto se lo quiero leer desde el principio. Levítico 24:10. El hijo de una mujer israelita cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento, o sea, se pelearon. El hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel. Si pusieran hoy en la cárcel a todos los que maldicen el nombre del Señor, yo no hubiera lugar en la cárcel. Hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Dice Éxodo 34:14, porque el Señor les estaba dando instrucciones que cuando llegaran a Canaán derribaran todos los altares, y luego dice: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es ¿qué? Celoso, es Dios celoso. Ahora pregunta, ¿por qué es Dios tan celoso de su propio nombre? ¿Por qué en el caso del hijo de la israelita con el egipcio lo condenaron a muerte? Por haber blasfemado el nombre del Señor.
Ahora, la interpretación tradicional del mandamiento, porque siempre hay una interpretación bíblica revelada por el Señor y siempre hay una interpretación tradicional que se va pasando. Por ejemplo, la interpretación tradicional dice que no hay que jurar, y en cierto modo se aplica. Cuando usted dice, oh my God, usted usó el nombre del Señor en vano, dice la interpretación tradicional. Cuando usted dice, oh Jesus, usted está usando el nombre del Señor en vano. No diga amén. Estoy diciendo que esa es la interpretación tradicional, pero va más allá que eso. O sea, también se aplica, pero va más allá que eso. Esa interpretación es muy light, muy liviana, muy suavecita, porque imagínense que lo tengamos que condenar a muerte porque usted dijo, oh my God. Ya todos estuviéramos moridos. ¿Verdad? A todos nos hubieran apedreado, ¿verdad? Si usted dice, ay, Jesus, ya no hubiera nadie con vida, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo más profundo. El nombre del Señor nos habla de su reputación, su grandeza, su honor, su majestad, su autoridad, su señorío, su poder, su justicia, su piedad, aún de su indignación e ira. Pero más que de su carácter, ese nombre representa su esencia. ¿Sabe usted? ¿Entiende lo que es esencia? Dios se ha manifestado a nosotros a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esa no es la esencia de Dios. Porque la esencia de Dios dice que si alguien mira a Dios, se muere. Entonces, la esencia de Dios está encerrada en el nombre. Yo no espero que me entienda 100%, porque este es un tema que empieza desde Apocalipsis, desde Génesis y termina en Apocalipsis. Ese es un tema que deberíamos de tomarnos un año para estudiarlo. Y aprovecho para decirle que ya tenemos unos jovencitos que se están graduando de la clase allá atrás, que se supone que entren a los preadolescentes, pero no tenemos teachers. Comprométase con la palabra. Eso le va a servir a usted, porque va a tener que andar más planchadito, más derecho, va a tener que cuidar más su vocabulario. Así que acérquese a la hermana Evelyn y yo quiero comprometerme con la palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito del mandamiento? El propósito del mandamiento es enseñarnos a invocar, a confiar, a temer, a reverenciar, a alabar, a dar gracias, a santificar, a honrar, a respetar y amar el nombre del Señor. Ahí hay algunas citas entre muchas más que estuve leyendo. ¿Qué significa entonces tomar el nombre del Señor en vano? No significa lo que dice en realidad nuestra Biblia. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No significa eso. Lo que literalmente significa es no hacer un mal uso, no usar el nombre del Señor a la ligera. Y eso es lo que vamos a ver. Un ejemplo, el pastor dijo. Es una frase muy común, por lo menos en algunas de nuestras iglesias. El pastor dijo que nadie se parquee ahí y el pastor no dijo nada. El pastor dijo que había que poner el aire frío y el pastor ni se acordó de que había termostato. Es que el pastor se enoja, está usando el nombre del pastor en vano. Está haciendo un mal uso
del nombre del pastor, porque todo lo que está diciendo es mentira. Es como, esto no trae sentencia de muerte, por eso le puse ese ejemplo. Eso simplemente lo afecta a usted. Mire, hermano, a mí me pusieron de coordinador y yo he tomado, después de haber consultado, tal vez, ¿verdad? Después de haber consultado con el pastor, pareció bien al pastor y a mí el que ahora nos estacionemos de esta manera, en que ahora hagamos el culto de esta manera. Porque si no, ¿para qué delegamos personas? Había que ir a ver qué están haciendo los maestros de niños allá atrás ahora, en este momento. Pero ellos, cada quien, se les dan instrucciones y ellos dan la clase en base a las instrucciones usando su criterio. Entonces, le puse este ejemplo, repito, porque es una frase muy usada. Porque la gente quiere que se les obedezca y no tienen ellos la libertad de ejercer su autoridad. Aunque el mandamiento puede entenderse de varias formas, en esencia significa no hacer mal uso del nombre del Señor o falsificarlo. No sé cómo le están haciendo ahora, voy a tener que viajar y regresar a ver cómo le están haciendo, porque cuando uno entra a Estados Unidos le piden una prueba negativa de COVID. Pero me informaron que a una persona le urgía regresar de un país centroamericano para acá. Y entonces lo que hicieron fue que agarraron la prueba negativa de otro individuo y la falsificaron. Eso es muy común, ¿verdad? Que la gente falsifique las cosas. Bueno, pues hay mucha gente que falsifica el nombre del Señor. Por ejemplo, usted que tiene hijos en la escuela, espero que esté al día. Yo sé que usted tiene hijos excelentes, puro A+. Pero el A+ no quiere decir que usted no tiene que ir a las conferencias de padre. Eso no quiere decir que usted puede olvidarse. No, usted tiene que ir y ser responsable. Si no, bueno, y si tiene un C-, ¿verdad? Entonces le van a falsificar la firma. Bueno, en Génesis 3:1 al 5 está la historia de cuando llega la serpiente. Usted sabe quién era la serpiente, ¿verdad? Llega la serpiente al huerto del Edén y dice, excuse me. ¿Cómo dijo? No diga el de excuse me, no. ¿Cómo dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. No comerás de ningún fruto del árbol. Y nuestra madre, hay que respetarla, no hay que hablar mal de ella porque es nuestra madre, Eva. Oh, no, sino que Dios dijo, de todo árbol podemos comer, pero Dios dijo, de ese árbol ni siquiera lo toquen. Estaban usando el nombre del Señor en vano, estaban haciendo un mal uso del nombre del Señor, estaban falsificando el nombre del Señor. ¿Será pleito de ellos? ¿Por qué metieron a Dios en la colada? La que quería comerse el fruto era Eva, y la serpiente lo sabía. Entonces, torcer lo que Dios ha dicho es hacer mal uso del nombre del Señor. En Génesis 19:14 llegan los ángeles, los mensajeros del Señor, porque van a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces le dice, tienes más familia, le dicen a Lot. Y dice que tenía a
sus yernos, los que se iban a casar con sus hijas. Y entonces él fue y les dijo, vámonos, porque Dios va a destruir la ciudad. Y dice que los jóvenes se burlaron, se rieron de Job, porque pensaron que Job, Lot, así me gusta que usted corrija, Lot, ¿verdad? Dice que se burlaron de Lot y pensaron que estaba bromeando. ¿Por qué pensaron los yernos que estaba bromeando? Porque mire, Lot ya tenía años que ya no iba a la iglesia, pero era salvo. Entonces él, para congraciarse con la gente de Sodoma y de Gomorra, para que se le vendieran sus zapatos, para poder vender su producto, él tenía que hablar como los de Sodoma y de Gomorra. Nada más me estoy trasladando a aquel tiempo y estoy trayendo la escena para este tiempo. Y entonces Lot bromeaba con el nombre del Señor. ¿Se recuerda de aquel cerdito, de aquel tunquito que le gustaba bromear con sus hermanitos? Y le decía, ¡oy, oy, oy! Les decía, lobo, lobo, lobo. Y no había lobo. I'm just kidding, decía. Pero de repente venía el señor lobo. Y el puerquito, el puerquito, fue y dijo, lobo, lobo, lobo. Y los hermanitos dijeron, está bromeando, he's just kidding. Y se los comió el lobo. El lobo comió chicharrón. Entonces, darle un mal uso, tomar el nombre del Señor en vano es bromear, hacer chistes con el nombre del Señor. En Génesis 27:20, Isaac va a bendecir a Esaú. Y usted sabe el truco que hubo ahí, si no lo va a tener que leer, porque yo solo estoy aquí dándole algunos ejemplos. Y entonces le dice Isaac, hijo, ¿cómo es que regresaste tan rápido? ¿Y qué dice Isaac? El Señor tu Dios hizo que así se me acaeciera. Es que Dios me bendijo. Mira, yo saliendo y que se me atraviesa el venado. Tenía que ser de parte de Dios. En primer lugar no era ni venado, era cabrito. ¿Y quién se lo había cocinado? La mamá. Entonces, engañar en el nombre del Señor. En Génesis 30:27, ¿de qué nos habla? Pero Labán le respondió, así, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa No, pero esa tuya. Biblia no es la que yo busco. Dice, me he dado cuenta por adivinación. ¿Sabe que en los lugares donde hacen brujería tienen una Biblia? Tienen una cruz. Entonces, usar el nombre para adivinar. Venga, mire, yo le leo la palma de la mano, le leo la palma de los pies, es más, hasta la espalda le leo. A mí Dios me habla. Esa gente se está poniendo bajo condena de muerte. En Éxodo 5:21. Y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue. Ahí fue cuando llegó Moisés y en lugar de liberar al pueblo, Faraón les puso más trabajo.
Y entonces vienen los ancianos de Israel. Mire el Señor sobre ustedes. Hay que el Señor juzgue, que el Señor los castigue. Usar el nombre del Señor para intimidar. ¿Nunca lo han puesto a usted a jurar sobre una Biblia? A mí sí. Yo le decía, Señor, solo porque quiero vivir en paz. Quiero vivir tranquilo. Pero tome en cuenta, Señor, esta humillación, porque querían saber si yo estaba diciendo la verdad. Entonces, hay gente que usa el nombre del Señor para manipular a otras personas. Pregúntele a sus hijos que vinieron a la reunión de qué fue la reunión. Platique con ellos, así tranquilo, tranquilo. Pero uno de los puntos que vimos es que un verdadero amigo, un amigo genuino, te corrige amablemente. Y por lo general los padres, los tíos y los hermanos mayores no son amables. Manipulan. Le voy a decir a mi papá. Le voy a decir a mi mamá. O la mamá, le voy a decir a tu papá. Y muchos así usan el nombre del Señor. Mire, si usted se va de la iglesia, le va a ir mal. Y quieren manipular. En Éxodo 32:5 es cuando Aarón hizo el becerro de oro. Hacen el ídolo y dice Aarón, mañana, aleluya, es fiesta para el Señor. Hay que tener cuidado. Celebrar fiestas paganas en el nombre del Señor es hacer un mal uso del Señor, del nombre del Señor. Yo lo hemos enseñado y ahora no hay ni que enseñarlo tanto. Usted mismo con un poco de diligencia puede ponerse a averiguar. Señor Jesús nació por el mes de septiembre, no nació en diciembre. Señor Jesús no murió, no resucitó domingo, Él resucitó sábado. ¿Y cómo usted sabe usted? Investigue. Pero el día sábado era el que se cambiaban los panes. El día sábado era el día solemne. O el séptimo día, pues, no sábado, el séptimo día. Y entonces, ni modo que el Señor iba a llegar tarde a su cita. No, Él tenía que resucitar en punto a las 3 de la tarde. Para poder asumir el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, que celebren y lo que sea, pero no estemos diciendo que son fiestas del Señor. Voy a celebrar el Día de la Madre, gloria a Dios, aleluya. Lleve a comer a su mamá un faisán dorado o salmón, pero del Pacífico, acuérdese. Un salmón salvaje. No dicen amén los hijos. Bueno, al padre llévelo a comer. En Levítico 10:1 dice que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño que el Señor no había mandado. Entonces, ofrecer fuego extraño es usar el nombre del Señor en vano, es darle un mal uso al nombre del Señor. En Números 12:1 y 2 es cuando Miriam y Aarón empiezan a murmurar de Moisés porque se había casado con una negrita. A mí me dijo un pastor, mira vos, me dijo, si yo no me hubiera casado con la que ahora es mi esposa, yo me hubiera casado con una negra. Pues para los gustos se hicieron los colores, ¿verdad? Si se había casado con una negrita, lo hubieran dejado en paz. Pero ¿sabe qué fue el problema? Que metieron a Dios en el chisme. Yo espero que usted esté poniendo atención porque, mire, después de esta predicación, haya venido al culto o no haya venido, se la van a cobrar. Porque ahora se supone que ya sabe. Metiendo a Dios en el chisme. Es que Dios, dijo Miriam y Aarón, ¿acaso no me ha usado a mí también? Sí. Si Dios usó hasta la asna de Balaam.
a mí Dios me ha usado. Y dice que Dios lo oyó, que lo estaban metiendo en esos chambres. Y dice que se indignó el Señor. Y les dijo, no han tenido respeto. Y el Señor se los quería eliminar. Pero Moisés intercedió. Y entonces le dijo, bueno, no los voy a matar, pero Miriam, que fue la que abrió la bocota, va a estar leprosa. Entonces hay que tener cuidado de no usurpar una posición que no nos han dado, que no nos han conferido. En número 16 es la rebelión de Coré. O sea, armar una revuelta, armar una rebelión en el nombre de Dios. ¿Sabe usted que los musulmanes hacen maldades en el nombre de Dios? Sí. Hubo una época, en la época que en la historia se conoce como la época de las cruzadas, que también los cristianos hacían guerras en el nombre de Dios. Así que usted no ande peleando en el nombre de Dios. Peléese por su propio nombre, pero no ande peleando, no ande haciendo rebeliones en el nombre de Dios. A mí me ha tocado ver cosas a través de mi vida cristiana que es bien triste ver cómo Dios disciplina a las personas. En Deuteronomio 18:22 dice, si se levanta un profeta o un soñador de sueños y dice, pueblo mío, así dice el Señor, dice, pero no se cumple la palabra, sino que habló arrogantemente, presuntuosamente, solo quería impresionar. Entonces, hablar soberbiamente en el nombre es hacer mal uso del nombre del Señor, es usar el nombre del Señor en vano. Leamos Jeremías 14:13 porque ya ahorita estoy ya cerrando, 2 más. Y yo dije, Señor Dios, he aquí los profetas les dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Entonces, Jeremías, usted sabe lo que profetizaba. Y Dios lo que pretendía a través de Jeremías era que ellos enmendaran sus malos caminos. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, ved cuál es el buen camino y andad por él. ¿Y sabe qué decía el pueblo? No andaremos, pero escuchen, no escucharemos. Hermano, bendito Dios que no me tocó ser Jeremías. Porque yo, mire, si le digo a usted ahorita, hermanos, vamos a recoger una ofrenda, aleluya. Todos van a correr a dar la ofrenda. Pero a Jeremías no le hacía caso la gente. Mire, si hoy digo yo, hermanos, vamos a regresar a las 6 de la tarde a tener otro culto, ustedes todos vienen. Es más, si hoy decimos, hermano, esta semana que viene vamos a hacer una campaña de oración, empezando mañana a las 7, de 7 a 9, oración. Aquí todos ustedes vienen. Pero en el tiempo de Jeremías, la gente no solamente no iba, sino que eran descarados. Decían, N-O, no. Pero entonces venían otros profetas y decían, lo que Jeremías profetiza no es cierto. Él dice que viene hambre, él dice que viene desnudez, él dice que viene guerra. No es cierto, así dice el Señor. Decía. Entonces ellos profetizaban mentiras. Ahora lo tremendo es que acuérdense que en el tiempo de Acab hubieron profetas que profetizaban mentiras por un espíritu de mentira. Ezequiel 13, 1 al 8. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios,
Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Dios para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís el Señor declara y yo no he hablado? Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios. Entonces, hacer un mal uso del nombre del Señor es decir, así dice el Señor. A mí Dios me dijo. Y Dios dice, ¿y a qué hora se lo dije? Yo no le he dicho nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mire, usted puede decir, mire, a mí me viene un pensamiento. No sé, ahí juzgue usted si quizás sea de Dios o quizá yo comí o tuve un sueño. Mire, yo tuve un sueño y en el sueño aparecía usted y el sueño me impactó tanto, mire que lo recuerdo y no sé si es de parte de Dios o fueron las pupusas que me comí yo antes de acostarme, pero siento la responsabilidad de compartirlo con usted, pero no digamos, Dios me dijo, no digamos, así dice el Señor. Mire, hermano, a mí me dijo el Señor que ahora yo voy a ser el pastor. Mire, pastor, le dijo una hermana a su pastor. A mí el Señor ya me dijo con quién me voy a casar. Oh, sí, hija, le dice, gloria a Dios. Mire, le enseñó la foto. Era la foto del pastor. El pastor estaba casado. Dice, pero mi amor, dice, yo estoy casado. Pero eso lo podemos arreglar. Mire, dicen los hermanos de Ebenezer, fuera trágico o fuera cómico, como dicen, si no fuera verdad. Parece que dicen fuera cómico, si no fuera cierto. Es que se ven unas cosas. Y bendito Dios que usted y yo tenemos la palabra que nos ubica, que nos enseña. Por favor, esté de pie. Dice Juan 17, 4 al 6, hablando el Señor Jesús: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Escuche, he manifestado tu nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo vine como representación tuya. Yo no era un falso, yo no falsifiqué nada. Y me presenté a ellos en representación tuya. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Aleluya. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas al que habita en las alturas y en la santidad, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. sea La gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. sí, Señor, tu nombre es santo. Padre, gracias por instruirnos en el consejo de tu palabra. Concédenos que no seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a desarrollar la disciplina, el hábito de reflexionar, de meditar en tu palabra, de manera que haga la obra en nuestros corazones para la cual tú la has enviado. Cúbrenos, Señor, con tu poder, cúbrenos con la sangre de Cristo. Continúa, por favor, guardando nuestras salidas y nuestras entradas, bendiciendo y prosperando la obra de nuestras manos, y ayúdanos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En el nombre de Jesús, que nos propongamos con nuestra vida honrar
tu santo y maravilloso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Sea la gloria, honor, la alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Amén y amén. Que Dios le lleve con paz y bendición. Hermanos, en la parte